¿Qué se necesita realmente para controlar el mundo? Las civilizaciones han ido y venido, pero unas cuantas no solo sobrevivieron, sino que dominaron. Construyeron ejércitos masivos, controlaron rutas comerciales a través de continentes e influyeron en todo, desde el idioma y la ley hasta la religión. Algunas gobernaron mediante la fuerza militar. Otros gobernaron mediante el comercio, la innovación o simplemente por pura organización. De cualquier manera, cuando estos imperios estaban en su apogeo, eran imparables. Soy Mike con List25 y hoy vamos a hacer el conteo de los 25 imperios más poderosos de la historia. 25. Egipto del Nuevo Reino. Egipto del Nuevo Reino está al final de la lista de hoy, no porque fuera débil, sino porque su poder era más regional en comparación con lo que vino después. Tenía alrededor de 386.000 millas cuadradas para el año 1450 a.C., lo que lo convertía en una de las potencias más grandes del planeta en ese momento. Sin embargo, lo que realmente hizo destacar a Egipto no fue solo su tamaño, sino la manera en que logró mantener el control. Cuando se expandieron a lugares como Siria y Palestina, no siempre tomaron el control de manera directa. En cambio, dejaron que los gobernantes locales siguieran al mando y luego llevaron a sus hijos a Egipto para criarlos en la corte real. De esa manera, la lealtad se establecía desde temprano. Es un sistema inteligente si quieres influir sin enfrentar rebeliones constantes. La población estaba entre 3 y 5 millones y de hecho podemos ver cómo manejaban la diplomacia a través de las cartas de Amarna, que parecen algunas de las primeras negociaciones internacionales. 24. El Imperio Hemer, centrado alrededor de Angkor, dominó gran parte del sudeste asiático continental entre los siglos XI y XIII. Sin embargo, a diferencia de algunos de los otros imperios en esta lista, su poder no es fácil de medir solo por territorio, porque no hay una sola cifra en la que todos estén de acuerdo. Así que para hoy, analizamos su tamaño sobre el terreno. Un estudio publicado en Science Advances estima que solo la región del Gran Angkor albergaba entre 700.000 y 900.000 personas en el siglo XIII. Esa es una población urbana enorme para esa época. Mantener a tanta gente alimentada, organizada y trabajando junta requería sistemas de irrigación avanzados, una coordinación laboral seria y una administración fuerte. Y todavía podemos ver el legado hoy en los complejos de templos de Angkor que llegaron a influir en la arquitectura y la identidad política en toda la región. 23. El Imperio Songhai. Sé que probablemente nunca has oído hablar de Songhai, pero ¿has oído hablar de Tombuctú? Este imperio creció a lo largo del río Níger en los siglos XV y XVI, y eso le dio acceso a una de las redes comerciales más activas de la región. Si estabas transportando mercancías a través del Sahara, lo más probable es que pasaras por territorio Songhai. Oro, sal y otros bienes de alto valor fluían por ciudades como Gao y Tombuctú, convirtiéndolas en importantes centros económicos e intelectuales. Tombuctú, especialmente, se hizo conocida por su erudición islámica, con bibliotecas y escuelas que atraían a personas de todo África Occidental. Ahora, cuando se trata del tamaño, no hay una cifra exacta en la que todos estén de acuerdo, y las estimaciones de población son igual de poco claras. El alcance de su influencia se puede ver en el volumen de comercio y riqueza que pasaba por sus ciudades. 22. El imperio de Malí Malí ocupa un lugar más alto en esta lista porque descubrió algo poderoso desde el principio. Si controlas los recursos correctos, tu influencia va más allá de tus fronteras. En el caso de Malí, ese recurso era el oro. El imperio se encontraba justo en medio de las rutas comerciales transsaharianas, moviendo la riqueza hacia el norte en el mundo islámico. Y por supuesto, la mayoría de nosotros hemos escuchado sobre Mansa Musa. Su peregrinación a la Meca en 1324 se convirtió en uno de esos momentos que la gente no olvidó. La cantidad de riqueza que trajo fue tan grande que fue registrada por escritores mucho más allá de África Occidental. A partir de ese momento, Malí no era solo una potencia regional. Era conocido en partes de África, el Medio Oriente e incluso Europa. 21. El Imperio Azteca. Cuando los españoles llegaron en 1519, los aztecas gobernaban a entre 5 y 15 millones de personas en aproximadamente 80.000 millas cuadradas. La mayor parte de ese poder se concentraba en el Valle de México y sus alrededores, donde construyeron una de las regiones más densamente pobladas del mundo en ese momento.
Los aztecas se expandieron mediante la guerra y luego mantuvieron el control, obligando a las ciudades-estado conquistadas a pagar tributo regularmente. Bienes, mano de obra, recursos, todo regresaba al centro. Ese sistema los hizo fuertes. Lamentablemente también los dejó expuestos. Dependía mucho de mantener a los demás bajo control, lo que significaba que el resentimiento se acumulaba con el tiempo. Así que cuando llegaron los españoles, no se enfrentaron solos a los aztecas. Tenían aliados. Y eso fue una razón clave por la que el imperio cayó tan rápido. 20. El imperio inca. La mayoría de los imperios en esta lista dependían de ejércitos, dinero y registros escritos. Los incas hacían las cosas un poco diferente. Controlaban a alrededor de 12 millones de personas a lo largo de un tramo de 2.500 millas de los Andes. Lo hicieron sin un sistema de escritura formal. Lo que tenían en cambio era estructura. La gente pagaba impuestos a través del trabajo, construyendo caminos, cultivando y apoyando directamente al Estado. Conectaron regiones distantes a través de algunos de los terrenos más difíciles que puedas imaginar. Los mensajes podían viajar rápido. Los bienes podían llegar a donde se necesitaban. Todo el sistema se mantenía conectado. Sin embargo, de alguna manera lograron mantenerlo unido. Es decir, hasta que la enfermedad y las fuerzas españolas lo azotaron al mismo tiempo. 19. El imperio neoasirio. Asiria no manejó todas las regiones de la misma manera, y de hecho puedes ver eso cuando observas lo que hicieron en el terreno. En algunos lugares establecieron asentamientos agrícolas fortificados y trasladaron a su propia gente para administrarlos. También traían grupos deportados de otras partes del imperio para trabajar esa tierra, lo que les ayudaba a asegurar esas áreas y mantenerlas productivas. En otras regiones no llegaron tan lejos. Los gobernantes locales se quedaban en su lugar, pero ahora respondían a Asiria en vez de manejar las cosas de manera independiente. Así que tienes dos enfoques muy diferentes ocurriendo al mismo tiempo. Algunas áreas fueron reconstruidas para adaptarse al imperio, otras simplemente fueron incorporadas a él. Esto explica cómo lograron mantener un territorio tan extenso de aproximadamente 540.000 a 620.000 millas cuadradas. 18. El Imperio Bizantino. Tras la caída de la mitad occidental del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo, la mitad oriental continuó desde Constantinopla y mantuvo vivo el sistema. Mantuvo unidas una mezcla de culturas, idiomas y regiones que, en diferentes momentos, se extendieron desde partes del sur de Europa hasta Siria. Bajo algunos de los emperadores más famosos, como Justiniano, se expandió hacia el norte de África y partes de Italia, mientras también reconstruía ciudades y fortalecía su sistema legal. Ese sistema legal dio continuidad al derecho romano, y partes de él todavía se pueden ver en Europa hoy en día. El imperio enfrentó invasiones repetidas, conflictos internos e incluso plagas devastadoras que redujeron su población y fuerza. El territorio iba y venía, y el poder nunca estaba garantizado. Aún así, siguió existiendo durante casi 1000 años después de que el Imperio Occidental desapareciera, manteniendo su lugar en el mundo hasta que Constantinopla finalmente cayó en 1453. 17. Irán safávida. Antes de los safávidas, Irán no era una identidad unificada como la entendemos hoy en día. Diferentes regiones seguían distintas tradiciones y el control político cambiaba constantemente. Lo que hicieron los safávidas fue imponer una especie de unidad que no existía antes. Al hacer del chiismo duodecimano la religión oficial del Estado a comienzos del siglo XVI, le dieron a la población un marco común que iba más allá del idioma o la lealtad local. Esa decisión tuvo consecuencias. Eso creó tensión con potencias sunitas vecinas como los otomanos, pero también le dio al Estado safávida una base interna sólida. Hacia mediados de los 1600 mantenían unidas alrededor de 1 millón de millas cuadradas y entre 8 y 10 millones de personas. Si le sumas su posición entre las principales rutas comerciales que conectaban el este y el oeste, obtienes un estado que no solo sobrevivía, sino que básicamente creó el Irán que conocemos hoy en día. 16. El Imperio Mogol. Si llevabas algodón, seda o cualquier tela finamente tejida en el siglo XVII, hay muchas probabilidades de que proviniera de la India mogola. Este no era solo un gran imperio territorial. Estaba conectado directamente al comercio global en una época en la que la demanda de textiles se disparaba. Los mogoles gobernaban a decenas de millones de personas en la mayor parte del subcontinente indio, y en lugar de imponer una sola identidad a esa población, optaron por la estabilidad.
Una clase gobernante musulmana supervisando a una población mayoritariamente hindú podría haberse fracturado rápidamente, pero durante gran parte de su gobierno mantuvieron todo lo bastante estable para que prosperara el comercio. La tierra no se repartía simplemente. Se asignaba a funcionarios que, a cambio, recaudaban impuestos y mantenían fuerzas militares. Eso significaba que el Estado se mantenía financiado y preparado. Esos funcionarios nunca fueron completamente dueños del poder que administraban. Así que la agricultura se expandió, la producción aumentó y los productos siguieron llegando a los mercados regionales y globales. Quince. El Imperio Portugués. Portugal construyó su poder en la movilidad. En lugar de enfocarse en la expansión hacia el interior, conectó una cadena de puntos costeros que se extendía desde Sudamérica hasta África y cruzaba el Océano Índico hacia Asia. Los barcos que salían de Lisboa conectaban lugares como Brasil, Angola, Goa y puestos comerciales más al este en un solo sistema. Y esas rutas estaban muy transitadas. Todo, desde especias hasta textiles, metales y personas, pasaba por esta red, satisfaciendo la demanda en todos los lugares a los que llegaban. Solo tomó unos 80 años transformar el pequeño reino en una potencia global. 14. El Imperio Neerlandés. La Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, o WOS, recibió la autoridad para actuar casi como un gobierno. Podía construir fuertes, dirigir ejércitos y hacer acuerdos por su cuenta. Su forma de hacer las cosas era completamente nueva. En lugar de enviar ejércitos para conquistar grandes áreas, los holandeses se enfocaron en rutas comerciales, puertos y lugares clave. Establecieron una red global que llegaba hasta Asia, África y América, moviendo productos como especias, plata y textiles. En un momento dado, incluso estaban desplazando a los portugueses de las principales regiones comerciales. El imperio ganó una enorme cantidad de dinero, pero su poder dependía del éxito comercial. A medida que la competencia aumentó y las ganancias disminuyeron, se volvió más difícil mantener esa posición y finalmente perdieron la mayor parte de su control. 13. El imperio colonial francés. De hecho, hubo más de un imperio francés. Hubo el primer imperio establecido por Napoleón I, el segundo imperio creado por Napoleón III, así como el primer y segundo imperio colonial. Pero para lo que nos ocupa hoy, me estoy enfocando en el segundo imperio colonial, que básicamente vio a Francia tomar el control de vastas regiones en África y Asia. Los franceses construyeron sistemas administrativos, escuelas e infraestructura, mientras también imponían su idioma y cultura en todo el imperio. Pero este control provocó mucha resistencia. Los movimientos de independencia se fortalecieron, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Los conflictos en lugares como Vietnam y Argelia demostraron lo difícil que era mantener un imperio tan grande y diverso. Sin embargo, durante un tiempo, Francia logró mantener uno de los sistemas imperiales más extensos del mundo. 12. El Imperio Otomano. En 1453, las murallas de Constantinopla finalmente cedieron y el equilibrio de poder entre Europa y Medio Oriente cambió de la noche a la mañana. Esa victoria no solo le entregó una ciudad a los otomanos, les dio una capital que se encontraba justo en el centro de las principales rutas comerciales. Desde ahí, se expandieron en múltiples direcciones, avanzando hacia el Medio Oriente, el norte de África y profundamente en Europa, llegando incluso a las puertas de Viena. Para el siglo XVI, bajo Suleimán el Magnífico, se convirtió en algo más que un imperio en crecimiento. Se redactaron y aplicaron leyes, las rutas comerciales estaban activas y diferentes comunidades religiosas estaban organizadas bajo una estructura que les permitía operar sin conflictos constantes. Podían crecer, adaptarse y aún así mantenerse estables, lo que les permitió seguir siendo una potencia importante durante casi 600 años. 11. El Imperio Ruso y la Unión Soviética. Llega un punto en que un imperio deja de definirse por cuánta tierra controla y se trata más de lo que realmente puede hacer con ese poder. Para Rusia es ahí donde las cosas cambian. La fase imperial sentó las bases expandiéndose por Eurasia hasta cubrir aproximadamente 8.9 millones de millas cuadradas y reunir a decenas de millones de personas bajo un solo sistema. Pero es el periodo soviético el que lo lleva a otra categoría. Para finales del siglo XX, la URSS no solo era grande, era una de las principales potencias que controlaban lo que sucedía en el mundo. Con más de 290 millones de personas e influencia en Europa del Este a través del Pacto de Varsovia, su alcance iba mucho más allá de sus fronteras.
Si le sumas un arsenal nuclear de decenas de miles, estás viendo un nivel de poder que podía afectar directamente los acontecimientos mundiales. 10. El Imperio Español. Una vez que las expediciones españolas se adentraron en América, entraron en contacto con grandes civilizaciones establecidas como los aztecas y los incas. Como todos sabemos, esos encuentros transformaron por completo ciertas áreas en un periodo de tiempo muy corto. La conquista, las enfermedades y los nuevos sistemas de gobierno se combinaron, permitiendo que España tomara el control de vastos territorios y los recursos dentro de ellos. Para administrar todo eso, España construyó una estructura de consejos y virreyes que actuaban en nombre del rey en tierras lejanas. Eso permitió que la corona se mantuviera al mando sin estar físicamente presente. Al mismo tiempo, la religión jugó un papel importante, ya que el imperio impulsaba la influencia católica junto con el control político. Pero algunas de esas decisiones en la cima terminaron perjudicándolos. Las guerras seguían acumulándose, el dinero seguía saliendo y los gobernantes posteriores simplemente no podían mantener todo bajo control. 9. El Califato Abbasí. Antes de que los abasíes tomaran el poder en el año 750, el gobierno en el mundo islámico estaba más estrechamente ligado a la identidad árabe bajo el Califato Omeya. Los abasíes abrieron las puertas a una mezcla más amplia de personas, especialmente a la influencia persa, lo que ayudó a transformar el califato en algo más internacional. También marcó el inicio de lo que a menudo se llama la Edad de Oro del Islam, un periodo en el que el comercio se expandió y los avances en ciencia, conocimiento e industria se convirtieron en una característica definitoria del imperio. En comparación con los primeros imperios islámicos, esta era se trató menos de expandirse a nuevos territorios y más de construir influencia a través de la cultura y el conocimiento. Inevitablemente, esa misma apertura tuvo sus desventajas. La autoridad se dispersó más, los líderes regionales ganaron independencia y las fuerzas militares empezaron a tener un papel más importante en quién tenía realmente el poder. 8. El Imperio Aqueménida. Ciro el Grande unió diferentes reinos bajo un solo gobierno hacia el año 550 a.C. Y en lugar de eliminar la identidad local, permitió que los idiomas, costumbres y religiones continuaran. Eso hizo una gran diferencia cuando se trataba de un territorio que se extendía desde el Valle del Indo hasta el Mar Egeo. Gobernantes posteriores le añadieron estructura a ese enfoque. Introdujeron una moneda estándar, establecieron sistemas de pesos y medidas y colocaron gobernadores en diferentes regiones para mantener todo en funcionamiento. Las carreteras conectaban áreas distantes para que los mensajes y las mercancías pudieran moverse por todo el imperio. De hecho, Heródoto incluso señaló que nada se movía más rápido que estos mensajeros persas, porque usaban relevos de jinetes y caballos frescos en cada parada, lo que permitía que un mensaje viajara de un lado al otro del imperio en unos 7 a 9 días. Algo que tomaría meses a pie. 7. La dinastía Tang. Prepárate, porque las siguientes entradas podrían hacerte pensar que nuestro criterio es un poco parcial, pero escúchame. De 618 a 906, China bajo la dinastía Tang se convirtió en uno de los lugares más conectados y culturalmente activos del mundo. La capital, Chang'an, no era solo un centro político. Era una ciudad donde comerciantes, eruditos y viajeros de diferentes regiones terminaban en el mismo lugar. La poesía floreció, con decenas de miles de obras preservadas. La imprenta comenzó a difundir material escrito más ampliamente y se implementaron sistemas para incorporar personas educadas al gobierno, incluso si no provinieran de familias poderosas. Por eso el periodo Tang sigue considerándose una edad de oro, con más de 48.000 poemas preservados, muchos de los cuales todavía se estudian y leen hoy en día. 6. La dinastía Ming. Si quieres entender por qué la China Ming está aquí en el número 6, observa cuánto de la vida diaria podía realmente alcanzar el Estado. Para los siglos XV y XVI, este era un sistema que unía granjas, mercados y ciudades en un solo conjunto funcional. Los impuestos estaban organizados, el grano se almacenaba y redistribuía a través de graneros estatales, y los bienes se movían entre regiones de maneras que apoyaban la enorme economía interna. Para 1450, los Ming controlaban aproximadamente 2.3 millones de millas cuadradas de tierra, y para 1600, la población se estimaba en un rango de 160 millones de personas. Sin embargo, ese número es debatido, y según la mayoría de los expertos, probablemente está subestimado.
Aún con esa incertidumbre, la estructura administrativa y económica de los Ming continuó en la dinastía Qing, que la expandió aún más. Esa continuidad es la que explica gran parte de esto. 5. La dinastía Qing. Para alrededor de 1800, el imperio cubría aproximadamente 5.4 millones de millas cuadradas, lo que es más del doble del tamaño de la dinastía Ming en su apogeo. Al mismo tiempo, la población aumentó de alrededor de 150 millones a cerca de 450 millones. Esa combinación por sí sola lo coloca en una categoría diferente. La agricultura, el comercio y la administración operaban en todo ese espacio. Las estimaciones de la producción económica global situaban a China en más del 20% del PIB mundial para 1820, lo que te da una idea de cuánto peso tenía. Su influencia no se extendió globalmente de la misma manera institucional que los imperios posteriores, pero dentro de su propia esfera, ese tipo de huella era casi inigualable. 4. La dinastía Han. Bien, este es el último imperio chino en nuestra lista, pero establecieron el marco en el que todas las dinastías posteriores se apoyaron y fueron únicos en cómo ese marco perduró como parte de la identidad. Sí, eran un poco más pequeños, pero su nombre por sí solo todavía define a millones de personas hoy en día, ya que Han todavía se usa para describir al grupo étnico mayoritario en China. Detrás de ese legado había un sistema que enseñaba a todos cómo administrar a gran escala. Alrededor del año 100 después de Cristo, el imperio cubría aproximadamente 2.5 millones de millas cuadradas y un censo del año 2 después de Cristo registró a más de 57 millones de personas dentro de su estructura administrativa. Esa organización apoyaba la recaudación de impuestos, la distribución de recursos y la coordinación a través de grandes distancias. También coincidió con desarrollos importantes como la expansión de las rutas comerciales y la educación confuciana respaldada por el Estado. 3. El Imperio Mongol. Una vez que llegas a cierto punto, un imperio deja de expandirse por partes y comienza a operar en toda una región. En poco más de un siglo, los mongoles construyeron el imperio terrestre más grande de la historia, extendiéndose a lo largo de casi 9.3 millones de millas cuadradas. No eran territorios dispersos ni colonias distantes, sino una extensión conectada a lo largo de la mayor parte de Eurasia. Esa magnitud tuvo un impacto directo en el movimiento a través de la región. Las rutas comerciales que existieron durante siglos se volvieron más seguras y activas bajo el dominio mongol, conectando áreas que rara vez operaban dentro del mismo sistema político. Los comerciantes, enviados y viajeros podían cruzar grandes distancias bajo una sola autoridad, aumentando el flujo de bienes, personas e ideas a través de Eurasia. 2. El Imperio Romano. En su apogeo, en el siglo II d.C., el Imperio Romano se extendía desde Britania, cruzando el Mediterráneo hasta el Medio Oriente y el norte de África, abarcando a decenas de millones de personas, aproximadamente una quinta parte de la población mundial de esa época. Tenían una red de caminos de más de 250.000 millas que conectaba las ciudades a lo largo del imperio, permitiendo que los ejércitos, funcionarios y mercancías se movieran de manera constante. Y en el año 212 después de Cristo, la ciudadanía se extendió a casi todos los hombres libres, incorporando a millones bajo el mismo marco legal y fortaleciendo la conexión entre el Estado y la población. Los grandes centros urbanos, incluida la propia ciudad de Roma, dependían de sistemas de suministro organizados, acueductos e infraestructura que podía replicarse en distintas regiones. Pero la verdadera razón por la que ocupa un lugar tan alto es por todo lo que vino después. El derecho romano sigue influyendo en los sistemas legales de toda Europa. El latín nos dio familias enteras de lenguas. Incluso ideas políticas como la ciudadanía y la representación a nivel local se mantuvieron mucho tiempo después de que terminara su dominio. 1. El Imperio Británico. Dependiendo de dónde naciste a principios del siglo XX, podrías estar viviendo bajo el mismo imperio que alguien a miles de kilómetros de distancia en un continente completamente diferente. A finales de 1922, el Imperio Británico gobernaba a alrededor de 458 millones de personas y cubría aproximadamente una cuarta parte de la superficie terrestre del mundo. El inglés se extendió por estos territorios y se convirtió en un idioma común en la administración, el comercio y la comunicación. Se introdujeron sistemas legales basados en modelos británicos en varias regiones y muchas de esas estructuras siguen vigentes hoy en día.
La expansión se dio a través de una combinación de comercio, asentamientos y conflictos, impulsada tanto por compañías como la Compañía de las Indias Orientales, como por decisiones gubernamentales. El impacto no fue igual en todos lados, y en muchos lugares vino acompañado de explotación, sistemas de trabajo forzado y el legado del comercio transatlántico de esclavos. Pocos imperios llegaron tan lejos, influyeron en tantos y dejaron tanto tras de sí, y esa es exactamente la razón por la que ocupa el puesto número 1 hoy en día. Y eso es todo. Sé que al menos algunos de ustedes ya están en desacuerdo con esta lista. Algunos de ustedes van a invertir el orden de Roma y Gran Bretaña, y otros probablemente se pregunten por qué otra cosa no llegó a los 5 primeros. Bien, eso es exactamente lo que quiero escuchar. Deja tu versión de los 5 primeros en los comentarios. Estaré esperando. Y si quieres llevar esta idea aún más lejos, nuestro video relacionado Los 25 imperios más grandes de la historia será el siguiente paso perfecto. Esta vez solo estamos hablando del tamaño y algunas de esas entradas te van a sorprender. Ese enlace va a aparecer justo por aquí. Gracias por vernos y como siempre soy Mike Estrin. Nos vemos la próxima vez.